nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 10. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy es el último mensaje del año. San Mateo, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Digan amén si lo tienen. Aleluya. San Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. El día de hoy vamos a hablar, el mensaje de hoy trata sobre lo grave, lo gravísimo que es rechazar el Evangelio. Lo gravísimo que es rechazar el Evangelio. Así que dice así: ¿me siguen o no me siguen? Si alguien a tu costado no tiene Biblia, comparte para que lean. Dice así San Mateo capítulo 10 versículos 14 y 15. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuántos pueden leer el versículo 15? Curiosa esa palabra, ¿no? Mira lo que Jesucristo nos dice. Jesucristo nos está diciendo que más tolerable, más aguantable, más sufrible será el castigo contra Sodoma y Gomorra que contra una persona que rechazó el Evangelio. Mira qué tremendo. Más tolerable. La Biblia enseña que hay diversos niveles de castigo. Nosotros los que escuchamos la palabra de Dios tenemos más responsabilidad ante Dios. La Biblia dice que cuando uno escuchó el Evangelio y no lo obedece, dice que recibirá muchos azotes si no lo obedece. Pero dice que el que no lo escuchó y tampoco obedeció, recibirá pocos azotes. A veces la gente me dice: pastor, ¿qué será de los incas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser juzgados los incas? No, la Biblia dice que a ellos los defenderá su conciencia. Eso dice el Nuevo Testamento. Sin embargo, un inca que habitó hace 1000 años aquí o 500 años en el Perú, que no escuchó el Evangelio, dice que esa persona será azotada y castigada menos que un llamado evangélico que escuchó la palabra de Dios y nunca la obedeció. Quisiera escuchar un amén. El escuchar el Evangelio conlleva una enorme responsabilidad. Grite fuerte: responsabilidad. Dale la mano que está a tu costado y dile: somos responsables. Dile: somos responsables. Hay responsabilidad en nosotros. Ahora, y lo digo esto con mucho temor, y más responsables somos los predicadores. O sea, entre los evangélicos, más responsables somos los predicadores que las mismas ovejas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, es así. Entonces, mientras más Dios te da, dice la Biblia, más te demandará. Mira qué tremendo. Es una cosa tremenda. Ahora, dice Jesús, entonces, aquella persona que rechazó el Evangelio, dice, recibirá un castigo más terrible, más doloroso y más espantoso que el que recibió Sodoma y Gomorra. Vamos a ver en qué consistían los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es que Dios castigó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron castigados de esta manera? Mire usted, yo quisiera que me siga un ratito a Ezequiel capítulo 16. Ahí se nos revela en Ezequiel capítulo 16 por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Ezequiel capítulo 16.
¿Dónde está el libro de Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Para el que no lo sabe, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ese chiste siempre me funcionaba, no sé por qué nadie se ha reído. Que digo Ezequiel y algunos vivos están buscando el final donde están las Biblias, donde están, no saben porque nunca leen su Biblia. Ya, Ezequiel capítulo 16, ¿qué dice? 49. Mira, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermano. Esta fue la maldad de Sodoma. ¿Cuáles fueron? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Miren, todos sabemos acá que cómo castigó Dios a Sodoma y Gomorra, que cayó del cielo. La Biblia dice que cayó fuego y azufre. ¿Me? Dice la Biblia que cayó fuego y azufre. Ahora, ¿cuál fue la maldad? ¿Por qué le cayó fuego y azufre? Hay otro pecado más del cual vamos a hablar, pero vamos a comenzar con esto. Número uno, Sodoma era una ciudad soberbia, es decir, soberbio es el que se cree más que otros. El soberbio contra Dios es el que no necesita a Dios porque piensa que Dios no le puede dar nada. Ese es el soberbio contra Dios. El soberbio, por eso dice la Biblia que el soberbio no busca a Dios. El soberbio es de no orar o orar poco. Ese es el soberbio. Ahora, el soberbio para con los hombres es aquel que se cree mejor que los demás. Un soberbio para con los hombres, el que es soberbio se cree más bonito que los demás, soy más alto que los demás, tengo más platita que los demás, hago mejor las cosas que los demás no hacen bien nada, los demás no pueden nada. Es decir, el soberbio siempre se compara con los demás y se cree mejor, se cree que tiene más, se cree que puede más, se cree más capaz, se cree más hábil. El soberbio ve a los demás como inútiles y piensa que no puede delegar nada a nadie porque solo él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por este pecado le cayó fuego y azufre a Sodoma. Ahora, el otro pecado era la saciedad del pan. Mira, pero si la Biblia dice que comerás pan hasta saciarte, saciedad de pan implica acá gula. ¿Cuántos acá ayunan de vez en cuando? A ver, eso fue más menos un orgullo. ¿Cuántos aquí ayunan? La Biblia dice que nosotros tenemos que, Jesucristo dijo, cuando el Hijo les sea quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Escúchame, hermano, hay gente en el infierno por la gula. Grito fuerte, la gula es pecado. La Biblia dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Hay gente que nunca ayuna, hermano. Eso es pecado. Sodoma y Gomorra se fueron al infierno por dragones. Dime que está a tu costado, se fueron al infierno por dragones. Aunque sea, se para un día a la semana para ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Dije, se para aunque sea un día a la semana para ayunar. O aunque sea, se para 3 desayunos a la semana, aunque sea ayuna desayuno, o ayuna en la noche, o ayuna un almuerzo, pero haz un ayuno. No puedes vivir para comer. Escucha, hermano, la gula es un pecado que ha llevado a mucha gente al infierno. ¿Me están comprendiendo? Sodoma y Gomorra fueron castigados por dragones. El otro pecado del cual Dios nos acusa, abundancia de ociosidad. En otras palabras, Sodoma y Gomorra eran ciudades ricas y como tenían tantas cosas no hacían nada, eran unos vagos porque tenían tantas cosas almacenadas. Entonces dice abundancia de pan. Eran ciudades tan ricas que al final ellos decían ya no vamos a hacer nada. La ociosidad también es pecado. ¿Cómo se dice en hecho?
ama Sua, ama Yuya y ama aquella. ¿Cuál es la ociosidad aquella, no? Ama aquella y no seas ocioso, ¿no? Dile que está a tu costado, ama aquella, predica el evangelio, dile, ama aquella. Dile que está a tu costado, ama aquella, únete a la misión, dile, ama aquella, ama aquella. Únete a la misión, predica el evangelio, ama aquella. Amén. Creo que en el idioma de Sodoma no tenían el ama aquella, por eso eran unos vagos. Ahora, miren ustedes esto de acá. El otro pecado dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cuál fue su pecado? No fortaleció la mano. Escúchame bien, hermano. Tú eres llamado a fortalecer a tus hermanos. Tú eres llamado a ayudar al hermano desalentado, desanimado. Tú eres llamado a levantar a ese hermano que ya no puede ni con su alma. Tú eres llamado a exhortar al que no ora, a exhortar al que no congrega. Díganme amén a eso. Escucha, hermano, la obra del ministerio lo hacemos los santos. La obra del ministerio lo hacemos los santos. Jesucristo mismo enviaba gente a visitar, a predicar. Jesús no lo hacía todo. El modelo de Jesús es que Jesús levantó gente para que todos trabajen en el reino de Dios. Cuando los sodomitas veían a alguien que estaba desanimado, sentado, no le daban una palabra de aliento, no lo motivaban, no lo ayudaban, no lo levantaban. No eran capaces de hacer un pequeño sacrificio para levantar al hermano. Por eso le cayó fuego y azufre también. Porque la falta de misericordia, la compasión, es algo que Jesucristo mismo condenó. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes hacen esto y el otro, pero dejen lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Misericordia. Yo quiero saber dónde están acá los samaritanos, dónde están todos los samaritanos que levantan al caído, que consuelan al afligido. ¿Dónde están los samaritanos que oran por los enfermos? ¿Dónde están esos samaritanos del Señor? ¿Dónde están esos samaritanos? Ahora, el otro pecado que nosotros sabemos, especialmente en la Biblia habla de que cuando Lot, miren, por estos pecados le cayó fuego y azufre a Sodoma. Ahora, yo creo, hermano, que esta generación actual, y no solamente el Perú, el mundo entero, está igual que Sodoma. ¿Cuántos se están dando cuenta que estos son los pecados actuales? Es más, yo diría que estamos peores que Sodoma en este momento. Dígame, ¿dónde no hay soberbia? ¿Dónde no hay altanería? ¿Dónde ahora que no tiene nada de malo comer? Lo que estoy diciendo es que hay que ayunar. Ahora no voy a decir, el pastor ha dicho que no coma, es pecado comer. Yo no he dicho que es pecado comer. He dicho que hay que separar un tiempo para ayunar, eso lo clarifico. Pastor, o sea que ya no puedo ir a mistura, ándate a mistura. Pero después de mistura ayunas un día, que sea. Ahora, mire usted, cuando Lot fue a Sodoma y estaba con sus hijas, y Dios decide castigar Sodoma y Gomorra, entonces Dios, ¿se acuerdan? Se le aparece al profeta Abraham, ¿se acuerdan? Y le dice a Abraham, no te voy a esconder lo que voy a hacer, he decidido destruir las ciudades de la llanura, que eran Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza a interceder. ¿Cuánto se acuerdan de la intercesión de Abraham? Señor, si hubieran allí 50 justos, ¿la destruirías? No la destruiré si allá hay 50. Y si hubieran 45, no la destruiré. Disculpa que comience a hablar, pero si hubieran allí 30, no la destruiré por amor a los 30. Perdona que recién comiences. Si hubieran 20, por amor a los 20, no la destruiré. Disculpa que hable una vez más. Si hubieran 10 justos, no la destruiré si hubieran 10 justos. El asunto es que había un solo justo. Yo creo que si Abraham hubiera dicho, y si hubiera uno, yo creo que Dios le hubiera dicho, no la destruiré por amor a ese uno. Hermano, los juicios de Dios se ciernen sobre la humanidad. La humanidad no se da cuenta que la espada del Todopoderoso está a punto de quebrantar este planeta. El juicio de Dios está como una nube sobre el mundo y el mundo no entiende. Cada día hay más iniquidad, cada día hay más pecado.
la televisión está insoportable. Cuando estamos a veces con mi esposa viendo algo, casi no hay nada que ver. Escúchame, hermano, ya casi no hay nada que ver. Lo único que prácticamente nos queda ver es animalitos. Estoy hasta acá de ver las culebritas y los lagartos. Ya no hay nada, porque la televisión está contaminada. ¿Cuánto me están entendiendo? Y mucho cuidado si te gusta la pornografía y las cosas malas. Ten mucho cuidado, que Satanás te está dando. Los niños, hermanos, que están atrás de los niños para que no estén viendo tanta cosa inicua que hay en la televisión. Violencia, iniquidad por todos lados. ¿Cuándo se dan cuenta de eso? Algunos de ustedes ven pornografía y iniquidad y ni siquiera se les pasa por acá que Satanás los está alimentando a ustedes viendo esas cosas. Ahora, va Lot allí, entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a descender de todas maneras. Y Dios baja con sus ángeles a sacar a Lot de Sodoma. Y cuando van los ángeles y Lot los recibe y los lleva a su casa, todo el pueblo de Sodoma rodea la casa de Lot y le dicen, saca a esos varones para que los conozcamos. Cuando tú escudriñas bien el original, la palabra conocer allí, escudriñenlo, busquen en internet, ahí está. La palabra conocer, ahí le están diciendo, saca a esos varones porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ahora, escúchame bien, hermano, yo quiero que sea bien claro, yo quiero ser bien claro acá. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ninguna persona, hombre o mujer, que sea homosexual o lesbiana. Porque todos tienen derecho a creer en Jesucristo. Y no hay pecado que sea peor que otro, en ese sentido. Sin embargo, el tema de la perversión sexual era el tema por lo cual a las personas que practican los delitos sexuales se les llama sodomita. La vez pasada estábamos con mis hijos en un centro comercial antes de Navidad. Fuimos a comprarles unos juguetitos y vimos ahí un cartel inmenso que decía así, pareja imaginaria. No sé cuántos han visto eso. Decía pareja imaginaria y dos hombres abrazados a punto de besarse. Yo me quedé impresionado. Mi esposa me dijo, mira, me dice. Y decía ahí, y decía así, amar no es un delito. Y dos hombres cara con cara a punto de besarse, y eso enfrente de todos los niños. Ahora, yo quiero decir algo acá. Si aquí hay alguna persona o alguien que tiene esa práctica, yo quiero decirle, el Evangelio es para todos. Yo no estoy en este momento yéndome en contra de nadie y no se vaya a sentir mal ni resentido. Yo no tengo nada en contra de nadie. Acá predicamos el Evangelio porque todos podemos ser salvos y a Dios nos ama a todos. ¿Cuánto dicen acá? Sin embargo, hermano, ese es un cartel que ve un niño y ¿qué es lo primero que piensa? Josías lee muy bien, Josías lee mi Biblia, hermano. ¿Qué va a pensar un niño? Así que amar no es un delito. Entonces, esas cosas pervierten a la juventud. Ahora, por esos pecados cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Me está comprendiendo el pueblo del Señor? Ahora, mire usted, hermano. Voy a hacer una declaración y quiero que te quede claro. Rechazar el Evangelio es un pecado más grave que los cometidos por Sodoma y Gomorra. Rechazar el Evangelio es más grave que ser soberbio, dragón, plutón. Rechazar el Evangelio es más grave que ser un vago, y rechazar el Evangelio es más grave que ser homosexual o lesbiana. Escúchame, hermano, rechazar el Evangelio es más grave. Por eso Cristo dijo, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los que rechazan mi palabra. Mire usted lo terrible que es rechazar el Evangelio. Grite fuerte, rechazar el Evangelio es algo espantoso, digo.
gracias porque te acordaste de mí. Porque antes de yo ser salvo, yo rechacé el evangelio que me tocó 10 veces. Yo no sé cuántos acá tienen esa misma historia, que te hablaban y te hacían te hacían salpapirrín, como dicen, ¿no? Que no, que después que sí, que no, rechazabas o no rechazabas. Pues estabas a punto de ser devorado por las llamas del infierno. Estabas a punto de que el juicio del Todopoderoso venga sobre ti. Y le digo, Dios, gracias porque tuviste misericordia, me salvaste. Me mandabas esos cargosos, gracias por esos pesados cargosos que me hablaban y me hablaban. ¿Cuántos quieren ser pesados cargosos para Cristo? Dile que no te ha costado, yo soy un cargoso para Cristo. Dile. ¿Cuántos quieren ser cargosos para Cristo? Cargosos, cargosos. Gracias por esos cargosos. Gracias a Dios por esos pesados, espesos, chiches que me hablaron. Ahora amo a esos chiches. A esos pesados y cargosos que me hablaron y me cargosearon hasta que quebraron mi soberbia y entendí y me entregué a Dios. ¿Cuánto se gozan? Es más, mire, yo me convertí por televisión. Yo me convertí viendo el Club 700. ¿Y saben cómo fue? Fue curioso porque yo estaba, me acuerdo, desayunando en mi mesita redondita, ahí frente tenía un televisor, estábamos hablando del 80 y tanto. Y cuando comienzan a hablar de algunos gringos, no sé cuánto conocen a Pat Robertson, coloradito, y comienzan a hablar y yo tomando mi desayuno maldiciéndolos a ellos. Ya se imaginan todo lo que era, de mi boca salían bastantes reptiles y anfibios. Y los maldecía y me burlaba. ¿Y sabe qué, hermano? Eran cosas increíbles. Después de que yo estaba todo endemoniado tomando mi desayuno así, pero era un gadareno hablando una boca sucia. De pronto el morenito, el Ben Kish, lo dice, ahí donde tú estás, ponte la rodilla. Y yo agarré, me puse la rodilla. Oye, bueno, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y desde ese día dije, no, Dios es real. Y dije, yo pensé que me iba al infierno, porque dije, Señor, esos son hombres de Dios, ¿qué estaba haciendo? Gracias a cargosos como esos conocí a Jesucristo. ¿Cuántos acá quieren ser los cargosos de Cristo? ¿Cuántos quieren cargosear al mundo perdido que no entiende que están peor que Sodoma y Gomorra y que las llamas del infierno están a punto de prender en sus almas, en su alma y en su vida? Y yo le digo a Dios, gracias por mandarme esos cargosos. Y gente que me predicaba, me hablaba. Yo así todo, no, ya sí, yo creo, nada más. Pero nunca quería comprometerme, como algunos acá tampoco no se quieren comprometer. Dile que está a tu costado, yo no soy dominguero, yo soy comprometido, dile. Algunos sienten como que estas palabras son de otros zapatos, de otro número, no les queda, ¿no? No les queda ese zapato, porque saben que así mismo se lo están diciendo. Le dices a otro, no, te lo estás diciendo a ti mismo. Ah, Sodoma, mira qué tremendo es Sodoma. Y decir, hermano, rechazar el evangelio es peor que la perversión sexual. Rechazar el evangelio es un pecado más grave que la pedofilia. Es más grave que una violación, es más grave que un ultraje. Es un pecado espantoso rechazar el evangelio. Mire usted qué terrible. Y la gente rechaza el evangelio como si nada, hermano. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Es un delito gravísimo. Yo me pregunto, hermano, ¿cuál será la frase en este momento? ¿Cuál será la frase más común en el infierno? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál será la frase más común? Porque lamentablemente tengo que decirlo, en este instante hay millones de personas reventando en el infierno. Personas que no deberían tener que haber estado en ese lugar, pero están reventando allí por el simple hecho de rechazar el evangelio.
más popular en el infierno en este momento? ¿Qué estarán diciendo? Hay gente que está ahí que quizás tú le hablaste. ¿Te puedes imaginar eso? Hay gente a la que tú le hablaste. Yo me imagino que tu cara la estarán viendo día y noche, lamentándose de no haberte escuchado, lamentándose de no haber dicho: Cristo, ven a mi corazón. ¿Cuál será la frase más común de ellos? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán diciendo en medio de su tormento y su sufrimiento? Porque déjenme decir, hermano, el infierno es real. Yo escuché un gran predicador, y por eso digo, siempre ten cuidado cuando escuchan canales cristianos. En Enlace lo escuché decir, así dijo este predicador: el infierno, así dijo, el infierno no existe. Yo no lo he visto, dijo. Así, hermano, Dios es testigo, yo lo he escuchado. Dijo, el infierno, un gran predicador, no voy a decir su nombre, es conocidísimo internacionalmente, mundialmente, dijo: el infierno no existe. Yo no lo he visto, dijo. O sea, el infierno no existe porque él no lo vio. Interesante su doctrina, ¿no? ¿Satánico o no satánico? Sin embargo, tiene una iglesia de miles, es una iglesia de miles y miles, es una iglesia muy lujosa en Estados Unidos, en California. Imagínense usted. Ahora, ¿cuál será esa frase, hermano? ¿Qué estarán diciendo? ¿Sabe cuál es la frase? Estarán diciendo: ¿por qué no escuché cuando me predicaron? ¿Por qué? Yo creo que esa va a ser la frase de ellos. ¿Por qué no escuché cuando me hablaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están lamentándose y diciendo: ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque una vez que las puertas del infierno se cierran detrás de una persona, nunca más se vuelven a abrir. Esa puerta se cierra y ya de ahí no lo saca nadie. Lo triste de todo es que van a pasar una eternidad sin fin, un tiempo interminable, infinito, sin fin, de sufrimientos y de dolor, porque rechazar el Evangelio es un pecado terrible y espantoso. Es peor rechazar el Evangelio que cualquier pecado que tú te puedas imaginar, hermano. Rechazar el Evangelio, entonces diría yo, es peor que ser un genocida. Usted sabe que Hitler va a ser menos castigado que muchas personas que rechazan el Evangelio. Hitler, un gran genocida. Stalin, un gran genocida, mató 30 millones de rusos para instaurar su comunismo demoníaco. 30 millones de rusos, 50 millones de rusos mató Stalin. 50 millones. Un asesino, un criminal. Pero yo diría, rechazar el Evangelio es peor que Stalin, que lo que hizo Stalin. Usted dirá, pero ¿por qué? Miren ustedes, hermanos, el Evangelio, mis queridos pueblos del Señor, el Evangelio es más importante de lo que tú te imaginas. El Evangelio es más valioso de lo que tú te puedes imaginar. Predicar el Evangelio entonces se convierte en el privilegio más grande del que tú y yo nos podamos imaginar. Escucha, predicar el Evangelio es un inmenso privilegio. Pueblo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Es la cosa más importante que hay ahorita en la tierra. No hay algo más valioso ni más grande que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Diga fuerte: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. No les escuché. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué tan importante es el Evangelio? Porque el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Buenas nuevas. ¿Qué buenas noticias? Buenas noticias de que el que se va al infierno ahora se va al cielo, si lo acepta. El que estaba enfermo ahora sana, si lo crees. Que el pobre no seguirá siendo pobre, sino prosperará, si lo crees. Esas son las buenas noticias del Evangelio. El que estaba en maldición ahora está en bendición, si tú crees el Evangelio. Esas son buenas noticias o no son buenas noticias. Alguien que merece, ¿cuántos acá sepan esto? ¿Cuántos acá creen que se merece ir al infierno? Wow, ¿cuántos que hay en este lugar? ¿Cuántos acá creen que realmente se merece ir al infierno? ¿Sí creen? ¿Todos? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. De acá nadie se salva. ¿Por qué
y con nuestro cerebro gris quizás no podemos entender la dimensión de la grandeza y la gloria del Evangelio de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo es algo demasiado valioso, pueblo del Señor. Mira lo que dice Mateo 10:14, lo hemos leído antes, ¿no? Cristo dijo, y si alguno, miren, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lucas dice, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Mira, Cristo dijo, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras. Oye, hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? A todos los que han resucitado acá, ¿cuántas veces has querido predicar y no te han recibido? ¿Cuántas veces has querido predicar y se han burlado de ti? ¿Cuántas veces has querido predicar y tú les estás hablando de Cristo y te comienzan a hablar de camotes? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces has querido predicar y te cambian de tema? ¿Ah? ¿Cuántas veces has querido predicar y te siguen la corriente? Pues, hermano, yo prefiero que me agarren a pedradas a que me sigan la corriente. Perdóname la expresión, pero me revienta el alma cuando me dicen que la amén, y al final no quieren hacer una decisión por Jesucristo. Yo prefiero que me maldigan, que me griten, que lo que sea, pero que se muestre, que sea sincero, a que me siga la corrientita. Benditos los que me bendigan y malditos los que me maldigan. Cristo dijo, cuando te rechacen y no te escuchen, ¿sabes qué vas a hacer? Sacude el polvo de tus pies. ¿Sabes por qué? Porque hasta el polvo de una casa o de una ciudad que rechace el Evangelio es un polvo maldito. Porque el juicio de Sodoma y Gomorra va a caer en ese lugar. Es un polvo abominable, es un polvillo abominable que mejor se te pega a los pies. ¿Estás comprendiendo? Cristo dijo, si no te reciben, sacude el polvo. Acá los hermanos, a los líderes me dicen, pastor, estoy que le hablo y le hablo y le hablo y no me hace caso. ¿Qué hay que hacer? Sacude el polvo, hermano. No eches tus perlitas. No le eches tus perlitas a Porky. Amén, iglesia. A veces suplicamos y qué rica la gente, cómo se hace de robar. ¿Se está cuenta? Hablas y ¿y qué dijo Jesucristo? Si no te reciben, sacude tu polvo. Hay millones de personas que quieren recibir el Evangelio. Hay mucha gente que quiere ser salva y nadie le está hablando. Hay enfermos que pueden ser sanados por el poder del Evangelio y están esperando una palabra. Hay gente atribulada que está esperando el mensaje del Evangelio y está esperando una palabra de Dios. La gente no se sabe, la gente no entiende lo que está rechazando. Mira, ¿por qué Dios es tan radical? ¿Qué pasa con esos angelitos? El arcángel Gabriel, Dios está por ahí. ¿Por qué Dios es tan radical? ¿Por qué Dios dice, señores, sacuda su polvo, salga de ahí? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Evangelio no son solamente palabras. Usted sabe lo que Dios tuvo que dejar en el cielo, hacerse hombre, nacer en un pesebre, no tener ni siquiera donde recostar la cabeza, vivir en este mundo impío y encima, sin haber pecado, sin haber mentido, tener que morir injustamente en una cruz, clavado, lacerado, desangrado, humillado, vejado, el Dios Todopoderoso. Haber sufrido todo lo que sufrió por tus pecados y encima
te des el lujo de rechazarlo. Habiendo muerto por tus mentiras, por tus groserías, por tu soberbia, por tu religiosidad y por tu hipocresía, habiendo muerto, y encima que la gente se dé el lujo de rechazar ese sacrificio. ¿Usted sabe lo que es eso? El asunto es grave, hermano. Porque rechazar el Evangelio no es rechazar palabras, es rechazar la sangre de Jesucristo. Es rechazar la piel que le arrancaron del cuerpo, por donde brotaron litros de sangre. Escuche, cuando le cortan acá a Jesús y le sale agua, significa que ya no tenía sangre Jesús, se desangró completamente. A Jesús le quedó el suero nada más sanguíneo, derramó hasta la última gota de su sangre. Cuando tú ves esas imágenes diabólicas de un Cristo ahí colgado que su clavito, no, hermano, Jesús estaba empapado en sangre. Tenía forma humana, pero todo su cuerpo estaba su cabeza apelmazada de sangre, su cuerpo cubierto en sangre, desde la punta del pie hasta la punta de su cabeza. Jesús estaba bañado en sangre, por culpa de nuestra maldad y nuestra iniquidad. Yo pregunto, ¿cómo puede haber gente que se da el lujo de rechazar una salvación tan grande que Jesucristo ha dicho que esa sangre nos limpia de todo pecado? Por eso Jesucristo dijo, si te rechazan, sacude el polvo de tus pies. ¿Te estás comprendiendo lo que estoy diciendo? El Evangelio es mucho más que danzaditas y saltaditas, hermano. Es mucho más que a veces se siente en las nubes, es mucho más que eso. El Evangelio es un mensaje que conlleva el sacrificio más grande que jamás alguien hizo por nosotros. Ahora, hay un caso real, miren esta historia. Hay una historia increíble. No sé dónde pasó esto, pero esta historia la leí. Resulta que en una casa había un incendio. Y vienen los bomberos y dentro de la casa escuchan gritos. Un bombero valiente agarra, se pone su ropita, se pone todo, ¿no? Como son ellos sacrificados, los bomberos voluntarios. Y este bombero se mete al incendio, no salía, pasa unos segundos, quizás minutos, no se sabe, pero este bombero en su espalda, en su hombro, sale cargando a un hombre que se estaba quemando. O sea, entonces el bombero lo ha cargado, se lo ha puesto el hombro y lo ha sacado, y cuando ha salido el bombero mismo ha salido quemado. El bombero, ¿qué tal sacrificio? Salió quemado, el rostro quemado, las manos quemadas, el fuego se le metió por la ropa, quemaduras tuvo el bombero graves, y lo saca el hombre moribundo, quemándose al hombre quemado. Y tú sabes lo que hace el hombre quemado, el hombre así quemado entre humo y no sé cuánto, lo han dejado en el suelo. Este hombre moribundo se ha parado y se ha vuelto a meter al incendio. Al final, ¿qué cosa descubrieron? Este hombre había prendido fuego a su casa porque se estaba suicidando. ¿Tú te imaginas cómo se sintió ese bombero? ¿Cómo te hubieras sentido tú si fueras ese bombero? Entras, te quemas, te zancochas, sacas a un tipo que se está quemando y encima el tipo medio moribundo se ha levantado y se ha vuelto a meter por una ventana y murió quemado. ¿Cómo te sentirías tú como bombero? ¿Ah? ¿Te quedarían ganas de seguir siendo bombero? ¿Cómo te sentirías cuando te ves en el espejo quemado, con tu rostro lacerado, tus manos quemadas, tus pulmones medio quemados por tanto humo? ¿Sabes qué? Eran como para agarrarlo a
golpe y tirarlo de nuevo al fuego, ¿no? Aunque él se metió de nuevo, ahí murió. Yo quiero que tú sepas, hermano, cómo se sentirá Cristo después de lo que ha hecho por nosotros. Encima hay gente que quiere seguir viviendo con Satanás y quiere irse al infierno. Es lo mismo. Tanto sacrificio hizo Cristo para que haya tanto despreciador en el mundo, para que haya tanta gente que desprecia el mensaje. Es increíble, hermanos. Por eso les digo a esa gente: diviértanse, emborráchense, droguense, forniquen, adulteren. Pero ¿sabe qué? El día está cercano en el cual no podrán escapar. Allí se le vendrá la factura y se lamentarán hasta lo profundo de sus huesos por no haber aceptado el Evangelio de Dios. Son como ese hombre, como ese loco suicida. Escúchame bien: todo aquel que no acepta el Evangelio es un suicida, es un loco. El que no acepta el Evangelio está loco. Porque por más impía que sea esa persona, sabe que es mentiroso, sabe que es borracho, sabe que es charlatán. Así es la gente. Yo en el mundo sabía lo que hacía, me daba cuenta de mi pecado y quería seguir viviendo en el pecado. Por eso le digo a Dios gracias por esos cargosos. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga esos cargosos, a esos pesados que me hablaban. Benditos sean esos que se atrevieron a hablarme de Jesucristo. Ellos quizás ni saben, pero ahora estoy predicando el Evangelio. ¿Me están comprendiendo? Qué terrible es rechazar el Evangelio, hermano. Es terrible rechazar el Evangelio, porque rechazar el Evangelio es rechazar el sacrificio de Jesucristo, que vino a salvarte de los fuegos del infierno, pero aún así lo rechazaron. Qué terrible. Ahora, es terrible también, hermano, porque el Evangelio de Cristo es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiero leerte rápidamente Efesios capítulo 3, versículo 8. Miren, Efesios 3, 8. Dice así Efesios 3, 8, miren: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, qué lindo es ese pensamiento, ¿no? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio, grite fuerte: el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Te pregunto, hermano, si Cristo tuviera que cobrarte por cada mensaje, ¿cuánto te cobraría por cada mensaje que recibes en domingo? Si Cristo te tuviera que cobrar por cada rema, por cada revelación que recibes en tu Biblia cuando lo lees, ¿cuánto te debería cobrar Cristo? Ante todo, comenzamos por hacer la pregunta correcta: ¿podrías pagarle? ¿Podrías pagarle a Jesucristo un solo versículo de la Biblia? ¿Le podrías pagar? Escúchame, pueblo. Un solo versículo de la Biblia vale más que todas las riquezas juntas del universo. Que no me vengan con el rollo de decirme que la Biblia no es valiosa. ¿Me están comprendiendo? Este Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Grite fuerte: inescrutables riquezas de Cristo. Cuando hablamos de inescrutables riquezas de Cristo, estamos diciendo que estas riquezas son tan grandes, tan vastas, tan profundas y tan amplias que no se pueden ni contar, ni se puede llegar a saber cuánto es la riqueza. Inescrutable o inescudriñable, imposible de determinar cuán vastas, cuán profundas, cuán grandes y cuán abundantes son. No se puede llevar una cuenta. Escúchame, no hay un cardex, no hay una palabra, no hay un stock, no hay que diga ayer, no, es inescrutable, es infinito, es imposible calcular la dimensión de las riquezas que hay en el Evangelio de Jesucristo.
Y aquí en la tierra estamos viendo solamente resplandores chiquititos, hermano. Cuánto gozo, cuánta alegría siento cuando Dios me usa y sana a alguien. Lo único que yo hago es decir, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos curados. Sana a la gente. Gente con cáncer, gente con SIDA han sanado. Diversas enfermedades han sanado. Me pregunto si no será valioso. Vidas transformadas. ¿Cuántos están siendo transformados por el pueblo de Dios? Pues sigan siendo transformados. No se estanquen. Escuchen, tengan hambre de Dios. Tengan sed del Evangelio. Llénense de la palabra. Llénense de la Escritura. Clamen más. Si oras, redobla tu oración. Ora más. Busca más. Pide más. Ten más hambre. Ten más ganas. Pídele luz. Inescrutable. Escúchame, pueblo del Señor. El que hace maravillas entre vosotros, dice la Biblia, lo hace por el oír con fe. Dios ha decidido que en este tiempo, en la dispensación de la gracia, Él hace maravillas por el oír el Evangelio con fe. ¿Cuántos acá están oyendo el Evangelio con fe? ¿Cuántos están oyendo en este momento? Hermano, el Evangelio es un libro que declara todo lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Si tú crees este Evangelio, lo que la Biblia dice se hará realidad en tu vida. ¿Cuál es la llave que activa el Evangelio? Tu fe. ¿Y qué es tu fe? Es creer que lo que la Biblia dice ya lo tienes. Fe es creer que esta promesa ya la tienes. Escucha, madre que está orando por sus hijos. Tus hijos ya son salvos. Porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escucha, madres y padres, tus hijos son salvos. Tus hijos son libres. Tus hijos están redimidos. Tus hijos están llenos de luz. Tus hijos están llenos de gloria. ¿Cuántos reciben eso? Pues eso dice la palabra. Escúchame, los que tienen algún achaque o dolor, porque eso dice que el original, que Cristo iba por ciudades aldeas sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo, achaque. Yo no sabía. A ver si yo uso la palabra achaque de broma. Escúchame, yo te declaro por la llaga de Cristo, libre de achaques, libre de dolores, libre de peste, libre de plagas, libre en el nombre de Jesús. ¿Y quién te cobra Jesucristo por sanarte? Jesucristo no te cobra nada. ¿Qué te cobra Cristo por salvar a tus hijos? Él no te cobra nada. Y es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escúchame, los que tienen problemas económicos. La Biblia dice que Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Grite fuerte, Dios me da todo en abundancia para que lo disfrute. No les escucho. Dios me da todo en abundancia para que yo lo disfrute. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que te da todas las cosas en abundancia para que tú la disfrutes. Esa doctrina franciscana me da rara. Si tú quieres ser franciscano, vete por ahí por la batalla, ahorita en las catacumbas y vuelve franciscano. Pero el Evangelio no es un Evangelio franciscano, es un Evangelio de abundancia. Dios quiere que le des lo mejor a tus hijos. Dios quiere que le des lo mejor a tu esposa. Dios quiere que le des lo mejor a tu familia. Dios quiere que tengas lo mejor. ¿Cuántos dicen? Y Dios dice que Él quiere hacerte abundar toda gracia para que tengas que compartir con los demás. Para que tengas que compartir. Lo disfrutas y también lo compartes. Ese es el Evangelio. Y ni qué decir de las riquezas espirituales. Hoy día aquí en la tierra tú y yo padecemos tribulación, persecución, sufrimiento, de todo, ¿sí?
¿Cuántos acá tienen pruebas? A todos los que dijeron amén los felicito porque están vivos. Pero si no tienes pruebas, conviértete hoy día en Jesucristo de Nazaret. Si tienes problemas por necio, por rebelde o por mentiroso, arrepiéntete. Pero si tienes pruebas porque estás buscando a Dios, estás buscando a Cristo, te felicito, estás vivo. Pero ¿sabe qué cosa, hermano? Las riquezas espirituales son infinitamente superiores a lo que podemos tener material aquí en la tierra. El día que cruces esas puertas de perla, llorarás de felicidad. Llorarás y llorarás y llorarás y saltarás. Escúchate, te darás volantines ahí, entrarás dándote volantines de felicidad por las puertas de la Nueva Jerusalén. Porque habrás entrado, abrazarás a Jesucristo. Escuché un predicador que dijo, mira lo que dijo este predicador, a mí me gustó porque él es un gran hombre de Dios. Y él nació en un hogar cristiano y su papá, su amado padre y su amada madre murieron hace como 30 años, eran ya ancianos. Y su papá y su mamá eran tremenda hombre y mujer de Dios y murieron en Cristo, en santidad y todo. Y este siervo que ya está viejito, también tiene como 70 y tantos años, dijo, hermanos, el día que yo vaya al cielo, yo sé que ese día voy a encontrar a mi él le dice a mi papá allí, y voy a encontrar a mi mamá. Dice, pero cuando vea a mi papá, que lo amo tanto, de un hombre de 70 y tantos, cuando vea a mi papá y vea a mi mamá, le voy a decir, papita, mamita, espérenme, porque quiero ir a abrazar a mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que dijo este hombre? Mi hermano, el día que yo vea a Cristo, cara a cara, me voy a quedar a sus pies y me voy a quedar agarrado a sus pies 100 años. 100 años voy a estar pegado abrazando a Cristo. Hermano, tenemos toda la eternidad para entrar en el cielo. Yo digo, qué linda visión. Dije, wow, qué tremendo este cielo. Me quedé impactado. Dijo, me voy a quedar abrazando. Y una vez que ya pasen 100 años, recién voy a saludar a mamá y papá. Dijo, el viejito. Porque las inescrutables riquezas del Evangelio. Cristo es tu tesoro más precioso. Gracias a Dios por el oro, la plata, los dólares, los chelines, los euros o lo que sea. O la casa o lo que Dios te dé en la tierra. Pero tu tesoro más valioso es la persona de Jesucristo. Si tienes a Cristo, eres el hombre más rico de la tierra. Si tienes a Cristo, eres la mujer más millonaria de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es tu fuente. Él es tu fuente. De Él proceden todas las cosas. Si no busques las cosas de Cristo, busca a Cristo. Cristo es tu fuente. De Él sale todo lo bueno. Él es la provisión. ¿Cuánto dicen amén? Él es Jehová Jireh, Él te proveerá. Él es Jehová Rafa, Él te sanará. Él es Jehová Raá, tu pastor, y nada te faltará. Jesucristo es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Él es Jehová Shammah, que siempre está presente. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo de Nazaret? Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Tomás le dijo, Rey mío y Dios mío. Es tremendo. Allí recién Tomás tuvo una revelación de quién era Jesús. Con sus huecos en las manos, en el costado, Jesús le dijo, mete tu mano acá, cabezón. Cabeza de zapallo, no, eso no dice la Biblia. Pero me dan ganas, no dan ganas esos cabezones que rechazan a Cristo. Voy a poner un cartel afuera que diga, todos los que rechazan a Cristo son unos cabezas de zapallo. Para que entiendan lo terrible que es rechazar las inescrutables riquezas del Evangelio. ¡Wow! Pueblo del Señor, ni piensen que voy a terminar. Hoy es el último mensaje de él. Aguante con ellos sus hijos.
No, estamos bien terminados. Los agarré, algunos gracias. Oye, hermano, ¿cómo rechazan a este Salvador tan precioso? No me imagino una vida sin Cristo. Honestamente, yo me volvería loco sin Cristo. No me imagino estar sin su cobertura. No me imagino una vida sin su cobertura, sin su presencia en mi vida. No me imagino. No puedo. Sería una locura. Cristo dijo en Mateo 10:40, más adelantito nomás: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, Cristo dijo: señores, cuando tú prediques el Evangelio y alguien te reciba, ¿sabes a quién estás recibiendo? Al Padre. Wow. ¿Cuántos tienen ese privilegio? Porque cuando tú vas a predicar, el Padre está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Cristo, hermano, tú vas a predicar y la misma gloria de Dios está en ti. Cristo te ha glorificado para que tú anuncies el Evangelio con la gloria de Dios en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cristo dijo: que alguien te reciba a ti, Pedro, Juan. Si alguien te recibe a ti, está recibiendo al Padre. Maravilla. Así que, hermano, no te avergüences del Evangelio. No temas hablar de Cristo. No te sientas temeroso ni avergonzado. ¿Cuánto dicen amén, pueblo? Ahora, hay gente que lo rechaza abiertamente. Por ejemplo, los ateos rechazan a Cristo abiertamente. Ellos dicen: no hay Dios, Dios no existe. Una vez a un hermano le dijeron: no hay Dios. Y el hermano dijo: es verdad, no hay Dios tan grande como tú. Ahora, escucha, esta historia que te voy a contar es real. Miren a los ateos. Yo no sé si habrá acá algún ateo. Había un niñito de Estados Unidos de 6 años que se llamaba John. Y el bebito, la criaturita de 6 años o 7, siempre llevaba su bibliecita allí y con poesías, que hacía poesías a Cristo. La criaturita, el bebito estaba enamorado de Cristo, 6 años, en el nido. Entonces en ese momento la Biblia le dice: ¿por qué crees en Dios? Guarda esa Biblia. ¿Por qué crees en Dios? Si Dios no existe, le dice. ¿Acaso tú lo puedes ver? ¿Dónde está? Yo no lo veo. No hay Dios, le dice la risa a Johncito. Y Johncito, todo chiquitito, así, todo tranquilito, agarró su membresita, la jaló, asustadito, pues no, la historia es real. Pero al costado había otra de 6 años, que era una mujercita. Pero ya media profetisa era ella. Ella agarró y se paró, delante de todo el niño y le dijo: le dijo al bebito, Johncito todo asustadito: ¿tú puedes ver a la Miss? Sí, le dice. ¿Puedes ver su cerebro? No. Entonces, de acuerdo a lo que ella dijo, ella no tiene cerebro, porque tú no puedes ver su cerebro, le dijo. ¿Cuándo le dará un aplauso a Jesucristo? El hecho de que tú no puedas ver algo no significa que no existe. A Dios no lo ve, pero aquí está. A Dios no lo toca, pero Él es real. A Dios no lo siente, pero Él está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Digan lo que digan los ateos, no pueden cambiar el hecho de que Él sí existe. Los ateos con su doctrina falsa no pueden negarlo. Yo me gozo de saber que algún día, y voy a hablar también de estos musulmanes que ahora están creciendo en el mundo, ellos también rechazan el Evangelio. En el libro del Corán dice: Jesucristo no murió. Eso dice en el Corán de los musulmanes, hablan de Jesús, le llaman Jesús hijo de María, ¿verdad? Dice el Corán que Jesús no murió. Oye, si no murió, no resucitó.
y son unos hijos del diablo. A eso también vamos a predicarles. Vamos a ganar a los musulmanes para Cristo. ¿Cuánto dicen a eso? Y yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo en el cual millones de musulmanes se convertirán al Evangelio de Jesucristo y renegarán de Mahoma. ¿Usted sabe dónde está Mahoma? En el infierno. ¿Usted sabe quién es Alá? Alá es Satanás. Ese no es Dios. Alá es Satanás. Mahoma está en el infierno y en el infierno están todos aquellos musulmanes que están rechazando a Jesucristo. Aunque Dios los ama también. Pero ellos rechazan también abiertamente el Evangelio. Pero este es el tiempo en el cual muchos musulmanes se van a convertir a Cristo. Ahora, ¿qué decir, hermano, de esos cristianos con K que también rechazan el Evangelio? ¿Han visto esos cristianos con K que tienen tremendas crucesazas? ¿Lo escuché que una vez? Unas figuritas debajo del abrigos medios, hay varios niños de violeta, que eso no quiere decir nada. Sobre todo en octubre se ponen de moradito, ¿lo han visto? Y acá adentro se ponen así. No, acá hay varios de moradito, no estoy diciendo nada en tu nombre. Pero cuando pensamos en la Biblia, ¿qué dicen esos religiosos? La Biblia es un libro hecho por hombres. ¿Ha escuchado eso o no ha escuchado eso? Señor, nos reprenda. Eso también es rechazar el Evangelio. Porque decir que la Biblia es un libro de hombres es satánico. Es cierto que lo escribieron hombres de Dios, pero fue inspirado por el Espíritu de Dios. Cristo dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, Él conocerá si lo que yo hago es de Dios o no es de Dios. ¿Y cuántos acá han corroborado que la Biblia sí es el libro de Dios? ¿Cuántos acá están seguros que el Evangelio es la palabra inescrutable de Dios? ¿Cuántos saben que el Evangelio es el Evangelio eterno? ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará? El cielo y la tierra pasará, pero el Evangelio no pasará. No pasará, no pasará. El Corán pasará, pero el Evangelio no pasará. Buda pasará, pero el Evangelio de Jesucristo no pasará. Este Evangelio nunca pasará. Habrá cielos nuevos. Escuchen, ¿están listos para esto? ¿Están listos para lo que voy a decir? Cielos y tierra pasarán. Pero escuchen, el día que lleguemos al cielo, usted verá con sus ojos a Jesucristo abriendo este libro y enseñando en el cielo su preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este libro será abierto en el cielo, hermano, por Jesucristo en persona. Ahorita tuve una visión, hermano, por eso te lo digo. El Señor me mostró cómo Él abría en el cielo su Biblia y nos enseñaba en el cielo su preciosa palabra. ¿Sabe por qué? Porque este libro es eterno. Este libro es más profundo de lo que tú te puedas imaginar. En el cielo este libro será abierto y seguiremos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque solo Cristo es el Dios Todopoderoso. ¿Qué enseñador semejante a Él? Nadie le dijo jamás: Jesús, ¿qué haces? Nadie puede torcer su brazo. Nadie puede enseñarle doctrina a Jesucristo. Y usted cree que no, acuérdense, Jesús nos enseñará Gálatas. Jesús te enseñará cosas que nunca supiste de Efesios. Jesucristo te enseñará el Apocalipsis como nunca antes lo habrás entendido. ¿Y de dónde sacará Jesucristo? De acá. Este libro es eterno, pueblo de Dios. Este libro es poderoso. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para redención. Es poder de Dios para sanidad. Es poder de Dios para prosperar. Es poder de Dios para restaurar hogares. Es poder de Dios para abrir los ojos del ciego, los oídos del sordo. Díganme amén, pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y así hay gente que le rechaza. Otra gente que rechaza
son los indiferentes. Oh, el indiferente que se cree dueño y amo y Señor, pobrecito los indiferentes, algún día se lamentará haber rechazado esta preciosa palabra. Y están también, escúchate bien, los oidores. Los oidores también rechazan el Evangelio. Los oidores rechazan. La Biblia dice, pero sed hacedores, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso, hermano, escúchate bien, clama al Espíritu de Dios que quieres cambiar. Dile, Espíritu Santo, yo quiero cambiar. Espíritu Santo, repréndeme. Espíritu Santo, convénceme de pecado. Espíritu Santo, dile cuando estoy pecando, haciendo algo malo, repréndeme, redargúyeme, convénceme. Dígame, amén, necesitamos cambio. Necesitamos cambio. Necesitamos cambio. Necesitamos cambio. Necesitamos transformación. Pues clama por la transformación. No viene automáticamente, hay que buscarla, hay que clamar, hay que suplicar a Dios. Y finalmente Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien me juzgue. Mira, la palabra que he hablado, ella me juzgará. Mira qué tremendo. ¿Quién va a juzgar a los que rechazan el Evangelio? El mismo Evangelio va a juzgar a la gente. Mira, pero ¿cómo el Evangelio? El Señor dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra es una palabra viva. La palabra es espíritu y es vida. Esta palabra que es espíritu va a juzgar a los que rechazaron el Evangelio. Y concluyo con Romanos 2:16. Mire esto. Por eso, hermano amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, escudriña tu vida, escudriña tus caminos, escudriña tus sendas, analízate, analiza tu vida, analízate como esposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Analízate como padre, analízate como hijo, analízate como miembro de esta iglesia. ¿Qué estás haciendo por Cristo acá? Analízate en todo sentido. Analízate cómo estás en tu trabajo. Analiza tu boca, analiza tus ojos, analiza tus sentimientos, analízate por todos lados. Dígame amén, pueblo de Dios. Escudriñate, búscate, mírate. ¿Sabes por qué? Porque todo pecado que no ha sido confesado y borrado por la sangre de Cristo entrará a juicio. Todo pecado que no ha sido confesado y lavado por la sangre de Cristo entrará a juicio. Usted solo será librado del juicio si está completamente lavado en la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Puntos suspensivos, pues entre paréntesis, confesado. Termino con Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, escuche esto, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué cosa va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. ¿Qué va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres serán juzgados conforme al Evangelio. ¿Cuántos acá tienen una vida doble? ¿Cuántos tienen un secretito? Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con las relaciones extramatrimoniales. Secretitas. Tengan cuidado con esas aventuritas.
Tengan cuidado con esas paginitas de internet. Tengan cuidado con esas paginitas de internet donde nadie te ve. Nadie. Ahí está el Espíritu Santo mirándote con una cara de quererte agarrar de las orejas. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con prender canales que no debe ver un cristiano. Mejor cancélenlos esos canales. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque por esos secretitos mucha gente se va a ir al infierno. ¿Saben qué tiene que hacer con esos secretitos y con esa vida doble? Arrodíllense, pídale perdón a Jesucristo, lávese en la sangre del Cordero y no los cometa más. Y se acabó. Y Jesucristo tampoco se acordará de tus pecados ni de tus transgresiones. ¿Y cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a ponernos de pie, el pueblo del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Este es el último mensaje de este año. Espero que el Señor Jesucristo les haya ministrado, les haya dado palabra, les haya hablado. Jesús te ama tanto, pero nos ama tanto que ¿sabes qué? También le digo todos los días a Dios, todos los días le digo gracias Señor por ser tan paciente como nosotros. Gracias por aguantar y soportar a esta creación, a esta iglesia que somos nosotros.